Presenta en tus labios en tu corazón para que puedas anunciar dignamente el Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, abrí nuestros oídos y los oídos de nuestro corazón para que, habiendo escuchado tu palabra, podamos comprender cómo ella es buena noticia y cómo nos transforma a nosotros en testigos de esa buena noticia para nuestros hermanos. Amén. El pasaje que hoy escuchamos en el Evangelio es una curación, una de las tantas curaciones que hace Jesús, en este caso de un sordo. Y las curaciones que hacía Jesús son, por un lado, la manifestación del poder que Él tenía y que Él tiene para seguir curando a los que están enfermos. Pero el evangelista no es simplemente un cronista que quiere decir pasó esto, esto y esto, sino que a través de detalles que va dando en la narración va manifestando justamente lo que es un evangelio, es decir, una buena noticia, no solamente para la gente de su época, sino también para nosotros hoy. Y son justamente esos detalles los que nos permiten a nosotros captar parte de la fuerza que tiene la palabra para cambiar hoy nuestras vidas. El mensaje, la narración es muy lineal. Pasaba Jesús por Tiro, subió para Sidón, después al mar de Galilea, por la Decápolis, y allí le presentan uno que estaba sordo y hablaba con dificultad. Dice, le presentaron a uno. El verbo que utiliza, lo utilizan muchas veces en otras curaciones, como por ejemplo cuando le llevan un paralítico o le llevan un ciego, el capítulo 1, el capítulo 8, que naturalmente al paralítico lo tienen que llevar porque no se puede mover, y el ciego también porque no tiene cómo conducirse. Y por eso acá, en vez de traducir le llevaron a un sordo, dice le presentaron un sordo. Pero el hecho de que repita una y otra vez le llevaron, está indicando de alguna manera también un mensaje para los que estaban escuchando y un mensaje también para nosotros. Un sordo no puede escuchar la palabra del Señor, que es palabra de fuerza y buena noticia. Y por eso lo llevan a Él. Y hoy puede haber muchos sordos que no necesariamente son sordos físicos, pero a los cuales la palabra no llega. Y necesitan gente que los lleve a Jesús para que le abra el oído y puedan escuchar del Señor esa palabra que solamente el Señor puede decir. El Señor tiene palabras que son palabras eficaces y son palabras que despiertan
Acuérdense el relato aquel de la resurrección en el encuentro de Jesús con María Magdalena. Dice, fuera junto al sepulcro estaba María llorando y dándose vuelta vio 2 ángeles sentados, uno a los pies y otro a la cabeza donde había estado el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor, no sé dónde. Dándose vuelta vio a Jesús, pero pensó que era el cuidador del huerto y le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Y Jesús le dice, María. Cuando María escucha su nombre dicho por la voz de Jesús, claro, hay tantos que están esperando escuchar la voz del Señor, pero no tienen nadie que los lleve. Y nosotros somos esos invitados que el Señor está esperando que llevemos. Y no necesariamente llevar físicamente, porque uno dice, bueno, ¿qué lo traigo a misa? Si quieren traerlos a misa, tráiganlos a misa. Pero hay una manera de llevar que es ensanchar el corazón y llevar en el corazón. Ustedes saben que yo tengo una familia grande, somos 7 hermanos y tengo 3 hermanos viviendo en Europa hace como 40 años. Y muchas veces me acuerdo de ellos en la oración. Y mi hermano, uno de los que está en España, siempre todos los domingos, como empieza antes el domingo allá, tempranito me manda feliz día del Señor, que tengas buena celebración. Y yo le digo, te llevo a la misa, ¿no? Y es como hacer lugar para mi familia. Digo, bueno, en cada misa llevo a la gente que quiero. Entonces, hacer lugar en nosotros y dejar que esa gente, Señor, vengo hacia ti, pero no vengo solo. No vengo solo. Había un obispo catalán misionero en Brasil, tuvo como 40 años de misionero en Brasil, era un poeta exquisito, Pedro Casaldáliga. Y ya cuando estaba viejito decía, cuando me encuentre al Señor, le voy a mostrar un corazón lleno de nombres, ¿no? Y yo digo al Señor, yo te voy a mostrar un corazón lleno de rostros, porque me olvido los nombres, pero los rostros no me los olvido. Entonces le voy a mostrar un corazón lleno de rostros. Entonces, llevar al Señor, por supuesto que muchas veces quiere decir invitar concretamente a la gente a lugares, espacios, personas, celebraciones que puedan escuchar la palabra del Señor, pero sobre todo ensanchar nuestro corazón y ver que nuestro corazón se hace portador de gente. Y siempre hay lugar para uno más. Siempre hay lugar para uno más. A mí, digo, en el imaginario de la gente piensa que los curas estamos más cerca de Dios. Entonces, ojo, yo quiero estar cerca de Dios, por supuesto, pero no sé si estoy más cerca que ustedes. Y entonces muchas veces te dicen, Padre, usted que está cerca de Dios, rece por mí. ¿Está? Y yo rezo. Y sobre todo rezo, Señor, te rezo por todos los que me olvidé, porque a veces me olvido de alguno. Entonces digo, bueno, en ese que rezo por todos los que me olvidé, bueno, entran allí. Entonces, y dice, le llevaron simplemente, le llevaron un sordo que podía hablar, que hablaba con dificultad. No aparecen, no son nombrados, no se dice cuántos son ni nada, pero son aquellos que hacen posible que este hombre empiece a escuchar y cante las maravillas del Señor. Entonces, como nosotros también estamos llamados tal vez para quedar innominados, pero que a través de nosotros otros puedan escuchar. Y escuchar esa palabra que dice, Efetá, ábrete. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, el corazón cambia. La palabra del Señor es viva y eficaz y penetrante como espada de doble filo que penetra hasta las junturas y médulas, porque nada hay oculte ante aquel ante quien debemos de dar cuenta, dice la carta a los Hebreos. Entonces, cuando Dios habla, transforma. Y así como cuando Dios habló, la primera palabra, ¿cuál fue la primera palabra que dijo Dios? Hágase la luz. Y no fueron al trámite a la UTE y le dijeron, no, vení dentro de 2 meses porque todavía no hay nube. No, hágase la luz, y hubo luz, porque la palabra de Dios lo que dice lo hace. Entonces cuando Jesús dice, Efetá, se le abren los oídos. Entonces, primera clave
cómo somos llamados a ser llevadores. Y cómo se abre nuestra mente para ver rostros y para ver personas que uno dice, me parece que el Señor me está llamando a llevar a esta persona. Ya sea llevarla a través de una palabra, a través de una invitación, o llevarla en el corazón. Y cuando nos presentamos ante el Señor, la ponemos allí. Particularmente cuando muchas veces escucho a la gente y cuando me comparten cosas dolorosas, uno dice, presento al Señor y llevo al Señor esa situación. Entonces somos llamados a ser llevadores de otros, ser esos corazones que llevan, portadores de otros. Los llevaron a Jesús y le pidieron que le impusiera las manos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Siempre se olvidan. Lo llevó aparte a un lugar solitario y allí le puso los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Lo lleva aparte. Es la delicadeza de Jesús que no quiere manifestar la fragilidad en público. Y entonces va a tocar la intimidad y esa intimidad la aparta para proteger. Y eso nos invita también a nosotros a ser cuidadosos, a cuidar al otro. Cuando yo tenía mi parroquia en Marte, teníamos un grupo de matrimonios y se compartían cosas allí. Y una vez él empezó a compartir una cosa. Era muy lindo lo que compartía. El final era muy lindo. Y compartía de ella. Y compartía cosas que terminaban muy lindo, pero pasaba por... Y yo dije, esto se va a complicar. Hay que ser muy cuidadoso con con cómo se dicen las cosas, con el ambiente en que se dicen. Y hay que preservar la intimidad. Y la intimidad ocupa muchos espacios, los espacios afectivos, los espacios de las relaciones, los espacios físicos, etc. Entonces Jesús aparta a este hombre y en privado le toca sus oídos con los dedos y con la saliva le toca la lengua. Y allí levanta los ojos, Efetá, ábrete. Y segunda clave entonces, primero, ser portadores. Segundo, tener cuidado, proteger el pudor. Hoy no se sabe lo que es el pudor. Ese pudor de tocar las cosas en ámbitos privados. Efetá, que quiere decir ábrete. Entonces se le abrieron los oídos. ¿Cómo sigue? A ver si se les abren los oídos a ustedes y escuchan un poco y además de escucharlo lo retienen. ¿Cómo? Con la saliva, con los dedos le puso los dedos en los oídos, con la saliva le tocó la lengua, suspiró y dijo, Efetá, ábrete. Entonces se les abrieron los oídos. ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Y se le desató la lengua y empezó a hablar normalmente. ¿Él lo había dicho? ¿Sí? Julio, bien Julio. 50% de descuento en la próxima confesión. Yo anoto, entonces le descuento. ¿Por qué habla de desatar la lengua? En la antigüedad muchas veces se interpretaban las enfermedades como influjos del diablo. Por eso dice en el Evangelio de Lucas, dice aquella mujer que había 18 años tenía hemorragias y que lo critican a Jesús porque la sanaba. Dice, esta mujer que Satanás tenía atada, tenía encadenada durante 18 años, no había que romper sus cadenas. Entonces, por eso dice, se le desata la lengua. Y Jesús desata esa lengua. Y tenemos que hacernos conscientes también que muchas veces hay lenguas que están atadas. Es decir, hay lenguas que no se les permite hablar. Y no son sordos, sino que se atan las lenguas. Y ahora en campaña electoral se atan muchas lenguas. ¿Y cuál es el problema? Que a veces no es lo que se dice, sino que hay tantas cosas que se dicen que uno no puede distinguir entre tantas cosas. Y
Vamos a no hablar de Uruguay para no poner complicaciones. Pero en otros países, hoy de mañana escuchaba la noticia, Edmundo Jiménez, es el de ¿cómo? González, de Venezuela. Lo agarró en un avión, España, y se va para Venezuela. ¿Por qué? Porque a Maduro se le ocurrió decir que este tipo, que lo votaron la mayoría de los venezolanos, dice, no, mintió, lo vamos a meter en la cárcel, lo que fuera. Es decir, hay muchos regímenes que ponen ataduras en la lengua. Venezuela, Nicaragua, Israel con Palestina, Rusia con Ucrania, muchos otros. Acá después cada uno de ustedes hace el aterrizaje local, como quiera. Entonces, esta atadura de lengua no es solamente los mudos o los que tienen dificultad para hablar. Hay muchas veces que hay intereses que no les interesa que haya voces que se digan. Y claro, la libertad de expresión, perfecto, la libertad de expresión es libre, pero acá parece que hay libertades que son, a veces nos proponen libertades que son calles en un único sentido. Vos sos libre para ir para allá. Y vas para allá, sos libre. Y querés ir para allá y sos libre. Pero si se te ocurre ir para acá, te enmudecen. Y estamos tan con todos los parlantes que apuntan para allá, entonces vos decís, claro, si todos van para allá, somos todos libres, porque todos vamos para allá. Pero llega a haber alguien que se le ocurre decir, no, yo quiero, y no te dejan decir nada. La otra vez, un hombre, ¿cómo se llamaba? Ahora se llaman los nombres, tengo el rostro, pero se llama el nombre. Luca Di Tolve, Mr. Gay Italia, ¿no? Hace 3-4 años, Mr. Gay Italia. Todos los medios, en todas las tapas de las revistas, no sé qué. ¿Qué se le ocurrió a este tipo? Se le ocurre enamorarse de una mujer. ¿Cómo un tipo se va a enamorar de una mujer y encima se casa y tiene familia? Pero eso no es el peor pecado. El peor pecado es que escribe un libro que dice yo era gay. ¿Cómo va a cometer ese pecado si todos van para allá? No, vos tenés que ir para... Acá la libertad, todos somos libres, que tenemos que ir para allá. Y si se te ocurre ir para acá, lo crucifican. Hay muchas ideologías que proponen todos los derechos. Nosotros somos por la libertad de todos los derechos que van para allá. Ustedes se dieron cuenta que todos los derechos van para allá, ¿no? Y si no vas para allá, no estás defendiendo los derechos. ¿Cómo se te ocurre a vos decir eso que no defendés los derechos? Una vez fue una misión de Planned Parenthood, esa paternidad planificada, sería la traducción en cosas, que es una máquina de financiar los derechos, ahora le llaman derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos reproductivos? Matar a los niños que todavía no nacieron. El año pasado se mataron acá en Uruguay 11.000 personas. Yo a veces no veo a las feministas, es horrible que maten a una mujer, espantoso, pero si matan a 5.000 no pasa nada. Entonces, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. Una delegación de Planned Parenthood que tiene mucha plata, mucha plata. Visita África para generar los derechos reproductivos de las africanas. Es decir, que puedan abortar y que todas esas cosas, ¿no? Y se levanta una diputada, creo que de Nigeria, me parece, y le enfrentó y dice, ¿y ustedes qué bien? Ya nos colonizaron 200 años, ahora están sacando todas nuestras riquezas y encima quieren venir a colonizarnos con las ideas de ustedes. Váyanse, porque para nosotros lo más importante es que una mujer sea madre. ¿Cómo se le ocurre decir eso?
A nosotros que somos los buenos, que venimos a darle los derechos a ustedes y se los financiamos. Si querés abortar, te financiamos el aborto. Entonces, hay muchas veces que hay lenguas atadas y tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esos corazones que lleven, que porten, que sean llevadores, que nos dé esa delicadeza, pero que no nos haga... A veces identificamos el ser cristiano con ser medios buenos de más. Como el cura aquel que decía, hay distintas escalas de bondad. Es bueno, es buenísimo, es súper buenísimo, es un santo, es medio ingenuo. El cura decía un poco más grueso, ¿no? Pero es medio ingenuo. Y a veces nosotros pensamos, sí, y a veces vemos es un santo, como diciendo, no entiende nada. Jesús era un tipo astutísimo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la caridad de llevar a Él, pero también la astucia. No es incompatible la astucia con la caridad. Y sin verdad no hay caridad. Nos engañan quienes quieren decir que hay caridad sin presentar la verdad. Y la verdad, voy a ser políticamente incorrecto. Ya fui bastante políticamente incorrecto. Voy a seguir siendo políticamente incorrecto. La verdad no es democrática. La verdad no es el fruto de un consenso. Vamos a votar. ¿De qué color es esta pared? Y por más que voten todos, la pared sigue siendo así. Es terca la verdad. Es terca. Por eso me gusta a mí. Porque se parece a mí, por lo menos en lo terco. Entonces, la verdad, la caridad sin la verdad falla. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese corazón de caridad junto con la defensa de la verdad y la defensa de la verdad, aunque sea impopular, aunque sea uno el que la defienda, seguir del lado de la verdad.